En Sinoflexiones entendemos que ese trabajo de aprendizaje jurídico no solamente va a quedar en lo que es ello, el aprendizaje, es también escucharnos, aprender que las vivencias, las reflexiones, sobre todo de esas personas que tienen trayectoria, pueden ser de grandes beneficios para nosotros en el aprendizaje y, lógicamente, de los expertos para poder llevar esto a Colombia y al mundo. Buenos días, de nuevo tenerlos acá como invitados es realmente primordial para nosotros desde el podcast de la Universidad San Gil, desde su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Realmente es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad la que está motivando este podcast, Sin Objeciones. Hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Eduardo Vesga, es director seccional de Administrativo Judicial de la rama en Santander, es economista de la Universidad Externado de Colombia, es MBA de la Universidad Santo Tomás y especialista en alta gerencia de la Universidad de Monterrey en México, con más de 30 años de experiencia. Es un placer realmente, doctor, tenerlo de invitado en nuestro podcast de la universidad, nuestro segundo podcast. Esto realmente nos llena a nosotros de la universidad de orgullo de poder tener esta calidad de invitados, saber que usted es sangileño, que es parte también de nuestra provincia y lógicamente, doctor, poder tener esa experiencia desde lo que es usted, desde la rama judicial y podérsela transmitir a nuestros estudiantes. Doctor, como primero vamos a explicarles más o menos una metodología de lo que vamos a llevar en el podcast. Vamos a tener 3 tiempos en el podcast y la idea es que esos 3 tiempos vayamos a desarrollar en el primero consecutivamente, de acuerdo a ese orden cronológico. En el primero vamos a hablar, y le solicitamos por favor nos colabore con eso, desde su punto de vista de la percepción de lo que es la rama judicial, cómo fue esa incorporación de lo que fue la oralidad en el sistema, en la oralidad en todo el sistema de la rama judicial, y consecuentemente lo que vino con todo lo que fue la implementación de... fue cuando pasó todo el COVID y tuvimos toda esta implementación de pasar a todo lo que fue ya la digitalización de todo lo que fue en la rama judicial. Y por último, un precepto de cómo vamos a ver la rama desde el punto de vista de nosotros como los abogados. Entonces, doctor, teniendo en cuenta estos preceptos, que es lo que vamos a manejar en el podcast, nos gustaría que nos empezara a explicar esa primera fase, eso de lo que fue ese inicio de lo que fue la oralidad de Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Javier, a usted y por su intermedio, pues a la Universidad San Gil, por esta tan amable invitación que se me ha formulado para venir pues a compartir algunos aspectos importantes de lo que ha sido, es y será el funcionamiento de la rama judicial en nuestro departamento de Santander. También saludar a todos los estudiantes y a las personas que se conectan y que van a escuchar este interesante podcast que espero sea de utilidad académica e informativa para, digamos, ese centro académico tan importante y a quien le tengo un profundo aprecio y reconocimiento por ser el centro académico quizás de mayor tradición en este municipio que es mi tierra chica. Tratando de atender un poco la primera inquietud de cómo fue el tránsito hacia la oralidad en las diferentes jurisdicciones de la rama judicial, pues fue uno de los retos más importantes que, entre muchos otros, pero este fue realmente muy exigente, porque era una época en la que los medios tecnológicos eran muy desconocidos para todos los operadores judiciales, incluyéndome, por supuesto, yo. Y la planta de personal no era suficiente para atender las necesidades. Ni la planta de personal ni la infraestructura física eran
suficientes para atender como esa iniciativa del legislativo, que fue precisamente pasar de esa tradición en la rama judicial escritural, donde todo era asociado al papel, a la oralidad, a un cambio un poco de chip que ha venido ocurriendo en el tiempo y que cada día pues se vuelven más cortos los tiempos digamos, de revolución en ese sentido del funcionamiento de las entidades del Estado. Entonces no fue fácil porque primero hubo que hacer esa intervención de infraestructura, partiendo de que eran los mismos edificios, de que no eran edificios nuevos, sino que hubo que hacer unas remodelaciones importantes en los principales palacios de justicia de nuestra ciudad, en Bucaramanga, en San Gil, en Barranca Bermeja, en Charalá, Socorro, en todas las 10, digamos, cabeceras de circuito y en los juzgados posteriormente promiscuos municipales, porque pues si la memoria no me falla, digamos, el ingreso fue gradual, no fue tampoco masivo, porque pues era un tema, repito, un poco exigente en cuanto a capacitación, y en cuanto a infraestructura física y en cuanto a infraestructura tecnológica. Entonces, pues fue un proceso muy exigente que nos demandó muchas horas de trabajo junto con el Consejo Seccional de la Judicatura de entonces. Recuerdo mucho a la doctora Gloria Amparo Rivera Prada y al doctor Jorge Francisco Navas, con quienes tuvimos que asumir, digamos, en esa época ese importante, digamos, reto. Digamos que esa fue como en términos generales esa transición. Creo que fue un proceso exitoso. Tuvo una consecuencia, por ejemplo, en ese momento, para atender las necesidades, la falta de personal, digamos, que requerían ciudades principales como Bucaramanga, de mayor demanda de jueces, porque el tema, por ejemplo, el control de garantías, pues exigía una permanente atención al usuario y a la fiscalía cuando llegaban a presentar pues indiciados y este tipo de necesidades, y no teníamos jueces suficientes. Además había que atender 2 turnos, que hoy persiste aún esa figura de que unos jueces atienden control de garantías desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y los otros de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Eso implicaba casi duplicar la capacidad instalada de jueces y de salas de audiencias, y no teníamos ni la infraestructura ni los jueces. Y no sé si ustedes tal vez eran muy jóvenes quizás en esa época, pero tuvimos que trasladar y dejar sin juzgado en esa época, por ejemplo, a municipios como Pinchote, Jordán, Cepitá, entre otros que tal vez se me escapa en este momento, pero fue un número importante de municipios de nuestro departamento que en ese entonces, y para atender la demanda que originó la oralidad, hubo que suprimirlos y crear las unidades judiciales que funcionaron en esa época, por ejemplo, con el caso de Pinchote San Gil. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Florida Blanca, Girón. Entonces hubo que suprimir esas sedes de cabecera judicial, llevar esos juzgados a Bucaramanga para fortalecer la estructura judicial en términos de planta personal y poder atender, digamos, ese gran reto que fue el manejo de la oralidad. Ya posteriormente, pues vino otras reformas legales, las leyes estatutarias que exigieron, además, al Consejo Superior, y además como un anhelo absolutamente válido para el aparato judicial y para la ciudadanía, que en últimas es a quienes nosotros nos debemos, que es que cada municipio debe tener por lo menos un juez en representación, digamos, de uno de los 3 poderes públicos, como es el del Estado colombiano, como es la rama judicial o el Poder Judicial. Y eso llevó a que el Consejo tuviera que hacer nuevamente, y años posteriores, un esfuerzo presupuestal importante para crear nuevamente estos despachos judiciales. Entonces, hoy en día existen en estos municipios en donde fueron retirados esos juzgados promiscuos municipales de los que le acabo de mencionar, pues volvieron a tener juez atendiendo esa imposición legal de que cada municipio debe tener un despacho judicial. Y así, pues,
ya ha hecho un avance importante y recorrido un camino, digamos, de experiencia interesante en Santander, que aprovecho pues para decir que Santander cuenta con un poder judicial pues muy juicioso, académicamente muy comprometido. Sus jueces son en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, servidores judiciales muy juiciosos en su formación, en su compromiso con la institucionalidad. Y eso hizo que lideráramos a nivel nacional, pues, ese proceso de oralidad en lo penal, y trajo como consecuencia, pues, que después la legislación viniera desarrollando la oralidad en las otras jurisdicciones, tanto en la jurisdicción ordinaria, en civil, familia, laboral, como en la jurisdicción contencioso-administrativa, e inclusive también en la jurisdicción disciplinaria. Entonces, ese camino recorrido administrativamente para resolver e implementar la oralidad en lo penal nos sirvió como proyecto, podría decirse piloto, y que fuera mucho más fácil, digamos, trasegar hacia la oralidad en estas otras jurisdicciones. Y hoy en día, pues, digamos bueno, saltándome quizás y no abordando, porque entiendo que será un tema de más adelante, el tecnológico y la virtualidad, pues hoy en día, pues todas las jurisdicciones funcionan bajo el esquema y bajo, digamos, la normativa de la oralidad. No existe ninguna jurisdicción que no esté siendo reglamentada y jurídicamente, digamos, determinada por conceptos de oralidad en su funcionamiento en todo el territorio, pues, nacional y en todas sus jurisdicciones. No fue fácil, digamos, no fue nada fácil porque generar esa nueva tecnología, esa nueva cultura, digamos, hay algunas personas que digamos, puede sonar un poco desobligante, pero se camuflaban un poco, personas de pronto ya de mucha antigüedad en la rama, se camuflaban un poco en la escrituralidad, porque, pues, digamos, había alguien que les proyectaba sus sentencias y que les ayudaba desde el punto de vista de soportar su decisión judicial desde el punto de vista muy académico. La oralidad impuso que el juez tuviese que darle la cara a las partes, tuviera que darle la cara a la ciudadanía, y que fuera él, en una audiencia pública, quien tomara finalmente la decisión. Eso hizo que los jueces tuviesen que tener un grado de competencia y de capacidad intelectual, digamos, y de formación, pues, muy alto, para no, digamos, incurrir en dificultades en el desarrollo precisamente de las audiencias. Y eso, digamos, que creo yo, le dio una visibilidad y una transparencia a los procesos judiciales. Entonces, pues yo sí no soy un convencido, digámoslo así, de que estos nuevos modelos, pues, indiscutiblemente han traído bondades para el funcionamiento de la rama judicial y obviamente para los usuarios. Claro, doctor, y escuchándolo, me acuerdo de los mismos temas, por ejemplo, lo que nos decía el doctor frente a lo que es el juez de control de garantías. Sí, era evidente que hasta la misma ley predijo el sentido de que los fiscales podían tener funciones de juez de control de garantías cuando en el caso de Expedito no estuviera un juez de control de garantías, y es algo que nunca se utilizó. Al menos lo que yo tengo de experiencia, nunca he visto que un fiscal al fin y al cabo termine haciendo esas funciones. En ese sentido, se daba cuenta uno de la falta de lo que había realmente esos jueces de control de garantías. Y de fondo, pues, ver realmente cómo fue esa transición, y como lo dice el doctor, de esas personas que estaban lógicamente reacias a poder tener ese cambio. Eso realmente demostró todo lo que fue lo complejo del cambio. Y ahora, si ya damos un brinco a eso, doctor, pensémoslo entonces en la parte digital. ¿Cómo fue realmente empezar a hacer esas audiencias desde la forma digital, y cómo realmente esas audiencias realmente ya comienzan como a abrirnos una forma más grande de lo que va a ser ese cambio? Bueno, digamos que es si usted me pregunta, sí, cuáles han sido las dos grandes transformaciones, sí, de la rama judicial en lo que
mi experiencia respecta, creo que usted le apunta y le agradezco pues por esa pregunta, porque creo que son esas dos, o las dos preguntas tienen necesariamente, creo yo, que ver con los dos más drásticos, importantes cambios, digamos, de cultura y de transformación de cómo hacer las cosas en la rama judicial. El uno fue el primer paso, que fue la oralidad, pero era una oralidad presencial. Yo recuerdo que Santander en alguna época, y nosotros éramos orgullosísimos de anunciar unas cifras que decíamos, y lo decíamos con absoluto convencimiento y con total satisfacción: Santander es líder en la realización de audiencias virtuales, antes de que iniciara la verdadera virtualidad. ¿Y qué se entendía en esa época por audiencia virtual? Era un despacho judicial convencional, una sala de audiencias convencional con un terminal y una pantalla tipo televisor en la sala, y una de las partes, que generalmente era el indiciado o el condenado, bueno, la persona que sobre la cual se estuviera adelantando la audiencia, era la única que se conectaba. Entonces había que hacer unos esfuerzos con el IMPEC para que el IMPEC tuviese allí en sus instalaciones, en sus centros de reclusión, pues como la tecnología para que eso pues pudiera ser viable. Y para nosotros eso terminó siendo una bandera de gestión importantísima, y repito, éramos absolutamente orgullosos de ser los líderes en audiencias virtuales, pero esa era la audiencia virtual. Era una única persona, generalmente una única persona, la que se conectaba a través de manera remota, básicamente. Y a eso se le denominaba en esa época audiencia virtual. ¿Eso de qué sirvió? Eso sirvió que de alguna manera los jueces en Santander estuvieran más o menos medianamente relacionados con conceptos de virtualidad. Y nosotros mismos, digamos la parte administrativa, de alguna manera teníamos ya un acercamiento a lo que pudo llegar a ser a futuro la virtualidad. Cuando nos atropella la pandemia, a todas las entidades del Estado y del mundo, porque eso no fue un tema de Colombia, eso fue algo mundial, que nadie se escapó de ese fenómeno, pues nos dijeron un fin de semana hay que irse a trabajar a la casa. Y repito, una institución con las rigideces y el concepto tan conservador y tan no sé cómo llamarlo, digamos, tan tradicional como la rama judicial, que lo ha sido, a pesar de que en ciertos aspectos es muy vanguardista, pero digamos que en su funcionamiento ha sido muy tradicional y muy conservador, digamos, de la oralidad y de este tipo de cosas, de la escrituraridad y de la presencialidad. Pues nos dicen un día cualquiera, que no recuerdo la fecha, a partir de hoy, que inclusive ese primer fin de semana, Javier, si usted tal vez también lo recuerda, lo que primero se intentó fue un simulacro. Sí. Y el simulacro se volvió permanente. Yo recuerdo la disputa entre el presidente de la República de esa época y, si no estoy mal, la alcalde de Bogotá, que era Claudia López en esa época, y no estoy aquí haciendo nada, sino simplemente citando un tema histórico anecdótico. Hubo el uno, creo que fue Duque, si no estoy mal, el presidente, el uno daba Una orden que iba a ser permanente y la otra decía que solo por el fin de semana. Y ahí se empezaron a cruzar un poco las cosas. Y finalmente, ese fin de semana, esa bendita simulacro se volvió permanente y no nos dio tiempo a nadie, a ninguna institución del Estado, ni pública ni privada, de reaccionar. O sea, la gente se fue para las casas. Hubo que suspender términos de alguna manera, porque pues, fue un tema sobreviniente, estaba de por medio la salud pública y el bienestar de toda la ciudadanía. Y digamos que es un ejemplo clarísimo de cómo a veces hay herramientas que se tienen, pero que el esquema mental y tradicional no permite su utilización. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que surge entonces la plataforma Teams desde esa época, hablando tal vez unos 4, casi 6 años atrás. Y cuando yo pregunté, bueno, ¿y esta plataforma cómo así que la desarrollaron así tan rápido? No, es que esa plataforma ya existía.
Pero entonces a uno le parecía impensable que yo, por ejemplo, como director, el tribunal me invitara a una reunión para tratar un tema como este, por ejemplo, de aquí que estamos conversando los dos, y yo le dijera al tribunal, yo me conecto virtualmente, eso era casi que una ofensa en esa época, y una falta de respeto quizás, o un juez que dijera lo mismo. O sea, no estábamos acostumbrados ni se nos imaginaba que eso era posible, pero resulta que esa herramienta ya existía, nadie lo usaba. Y alguien podría decir, es que trabajar desde una sede que no sea su oficina, eso es como abuso y como que irresponsabilidad, o bueno, no sé, era una cultura asociada a que solo se puede trabajar desde el escritorio, digamos que siendo un poco exagerados, porque obviamente hay visitas y cosas que hacer, pero digamos que esa era como la cultura que había. Entonces implicó que esa herramienta de Teams se empezara a volver de masiva utilización a nivel de todos los despachos judiciales, fundamentalmente por la pandemia. Hubo que ampliar anchos de banda, hubo que dar, se me escapa el nombre, es una herramienta que usted, porque digamos que en esa época teníamos que trabajar con cliente servidor. Entonces la información estaba en bases de datos de la rama judicial, por ejemplo, los palacios de justicia, pero para acceder había que conectarse a los servidores remotamente y poder acceder digamos, a la base de datos en la que estaban los procesos. Entonces, digamos que hubo que hacer toda esa distribución de esas herramientas tecnológicas, empezó a trabajarse la virtualidad, ya veníamos avanzando, repito, para los jueces ya no era tan desconocido lo que llamamos la virtualidad, porque al menos se habían hecho con una de las partes de manera virtual, entonces ya se volvió, fue todas, y todas las instituciones tuvieron que abordar eso, y yo creo que la rama judicial pues fue pionera, fue juiciosa, y logramos unos resultados importantes. Yo recuerdo que se crearon unos centros de acopio y digitalización de expedientes, inicialmente muy rudimentario, digamos, muy básico, más que rudimentario, de pronto no es la palabra, muy básico, quizás, de unos escáneres en los principales palacios de justicia, en donde se escaneaban los expedientes para que no tuvieran que llevar físicamente los expedientes a sus residencias, a sus lugares de trabajo remoto. Y posteriormente vinieron unos esfuerzos ya en contratar firmas especializadas en en organizar esa digitalización y hacerla de acuerdo a unos índices, a unos capítulos que nosotros llamamos protocolos, para que quedara estandarizado. Y el Consejo Superior, pues por supuesto, reglamentó esto mediante acuerdos. Y hoy en día, pues hay un número de cerca en Santander de 300.000 procesos digitalizados, en donde cumplen con estos protocolos y digamos que dejando un poco de lado todo el tema escritural. Y ya entonces los expedientes, pues se puede ya hablar un poco de expediente digital, ya las demandas se reciben vía internet. Digamos que ese fue como los grandes avances, unos esfuerzos importantísimos. Nosotros compramos cerca en esos de pandemia acá invertimos cerca de 10.000 millones de pesos en equipos de cómputo, por ejemplo. Hoy podemos decir con absoluta certidumbre y tranquilidad que no existen equipos obsoletos en la rama judicial en Santander, y yo me atrevería a decir que en el país, porque hubo un esfuerzo muy grande. Hicimos unos esfuerzos enormes en ampliar los anchos de banda en los palacios. Hicimos unos esfuerzos pues muy grandes por mejorar el cableado estructurado al interior de los palacios de justicia, porque yo coloco un ejemplo, digamos, muy coloquial, y es que si podemos tener, o bueno, digamos que antes de colocar ese ejemplo quisiera hacer una referencia al recurso humano. O sea, todos esos esfuerzos que le cuento económicos en tecnología, pues son absolutamente necesarios. Pero si no tenemos lo más importante, que es el recurso humano completamente apropiado en el uso de las tecnologías, pues por más esfuerzos que nosotros hagamos como institución en ofrecer todas las herramientas, en ofrecer equipos, tecnología, redes, switches, UPS, bueno, todo lo escáner, todo lo que usted considere necesario para atender la oralidad. Si el operador no lo sabe hacer, ahí sí viene el ejemplo que le quería colocar. Eso es como si yo le digo a usted, ya que estamos en San Gil, le voy a entregar un Ferrari,
Javier, a usted, yo me voy en mi carro a ver quién llega primero a Charalá. Ujú. Y es probable que el Ferrari se quede estacionado aquí en su parqueadero, porque no quiero ser, pero es probable que no sepamos, ni usted ni yo, ni siquiera cómo prenderlo, cómo funciona. Sí, es un aparato que podemos darle. Llegó el Ferrari a San Gil y es un carro que sube de no sé qué velocidad en tantos minutos, pero si no lo sabemos manejar, pues yo voy a llegar primero a Charaná, demorándome no sé cuánto tiempo. Además, la vía, que serían las redes, en este caso, informática, las autopistas de la informática, si no están buenas, pues el Ferrari tampoco funciona. Si el piloto no lo sabe manejar, pues tampoco funciona. Entonces, podemos hacer todos esos esfuerzos en vías, en equipos, pero si el operador no está debidamente capacitado, pues seguramente que no va a ser exitoso ese esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, allí también tiene que venir un proceso de capacitación a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en temas informáticos, y digamos que es la renovación que se da natural de ustedes que trabajan en la academia y en la universidad, que ven que los muchachos de hoy pues vienen ya con ese chip. Eso hará que a futuro pues seguramente eh, ese funcionario judicial llegue ya con todo un bagaje que le es muy fácil el manejo informático. Uno lo ve, ustedes son muy jóvenes, pero yo cambio celular y a mí el que me hace todo la migración y toda la cosa son mis hijos. Yo no soy capaz. O bueno, me cuesta algo de trabajo. A pesar de que yo soy un poco activo en el tema informático, digamos, pero hay cosas que ya los muchachos jóvenes, pues digamos que les es muy natural. Entonces, digamos, pero eso es un proceso que cada vez es más rápido. Cada vez el cambio, digamos, tecnológico cada vez es más rápido. Yo que en una época, y bueno, aún todavía hoy lo practico el ciclismo, digamos, también tengo un ejemplo que tiene que ver un poco con el cómo se comporta el cambio tecnológico a cómo funciona una carrera de ciclas. Si usted va en un pelotón que llama de no sé cuántas personas y ese pelotón por alguna circunstancia se rompe, normalmente los que van adelante en cada momento van a ir más lejos y los que se quedan atrás en cada momento van a ir un poco más atrás. Y eso lo que quiere decir con la tecnología es precisamente que se comporta de esa manera. Si usted no logra, desde el punto de vista tecnológico, ir a la vanguardia de los países avanzados, cada vez estaremos más lejos. Y si lo hablamos comparativamente a nivel de los poderes judiciales, pues cada vez vamos a estar más lejos de aquellos que sí la utilizan. Y por eso la importancia, digamos, de incorporar y de apropiar esas tecnologías y de formar a los servidores judiciales y a los estudiantes, futuros jueces de la República, digamos, o futuros funcionarios judiciales en temas de tecnología, porque hacia allá apunta, digamos, ¿cómo se llama esto? El mercado laboral del mundo. ¿Sí? Entonces, pues ese es un esfuerzo importante adicional al de los fierros, que llamaría uno, que son máquinas, redes, switches, cosas de eso. Pues, doctor, usted ya nos hizo como el enlace perfecto frente a lo que ya viene la última pregunta. Entonces, doctor Jorge, si esto ya es lo que estamos viendo y es más o menos la perspectiva de que todo va a ser lógicamente desde lo digital, todo va a estar armado para que ese mundo digital prácticamente se tome en nuestra rama judicial, y que los muchachos son los que van a tener ese futuro en esa rama judicial. Una de las perspectivas y las preguntas constantes que tenemos de los alumnos es, bueno, ¿qué va a ser nuestro futuro como abogados? ¿Qué va a ser lo que va a ser la proyección de lo que va a ser ese futuro de la rama judicial? Y pues usted nos abre ese campo en el cual dice, bueno, estos muchachos son los que ya están preparados para ello. Pero me gustaría que desde la perspectiva de su cargo, de la perspectiva de lo que tiene usted de experiencia en esos 30 años, de lo que ha sido esta evolución que nos ha mostrado también de la rama judicial, ¿cuál cree usted que va a ser ese futuro o lo que estamos ya proyectando para lo que viene esta rama judicial y el futuro de los abogados? Pues digamos que es un poco arriesgado decirlo, ¿cierto? Yo creo que no aplica solo para la profesión de abogado, aplica para todas
o para la inmensa mayoría de profesiones, hoy ve uno cómo el sector de la medicina, por ejemplo, opera remotamente, puede operar perfectamente remotamente a través de una herramienta informática, ¿sí? Sin bisturí, sin estar ahí en el lugar de la operación, en el quirófano, digamos, y lo puede hacer sin ningún problema. Digamos que yo pienso que lo mismo puede pensarse en la rama judicial. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo viví, repito, yo no sé si estoy conversando con muchachos muy, muy jóvenes, todos ustedes, pero yo viví, por ejemplo, cuando a mí me instalaron por primera vez un fax. Y a mí eso, la verdad, yo tengo que reconocer que a mí eso me descristó. O sea, ver cómo un documento firmado en Montería o en cualquier parte del mundo me llegaba por un aparatico y ¡brum! Salía firmado. Y como, es decir, casi que en tiempo, entre comillas, casi que real. A mí eso fue una de las cosas que en su momento me impresionó. Hoy vemos que los cambios son casi que diarios. Entonces, decir qué va a pasar en un futuro, pues yo no me atrevería a decirlo. Lo que sí creo es que la condición humana, pues, no será reemplazable. Habrá procesos automatizados, por supuesto. Hay ¿cómo es que llaman esto? Cuando el Consejo de Estado, unificación de jurisprudencia, por ejemplo, cuando el Consejo de Estado toma una decisión en ese sentido, podría uno decir que haya mecanismos de inteligencia artificial que produzcan sentencias en serie sobre determinados casos específicos que están más que reglados. Y eso podría agilizar quizás los tiempos judiciales, agilizar las decisiones judiciales, la satisfacción de los usuarios, pero reemplazar a la condición humana en una ciencia social como el derecho y en un poder judicial que su mayor razón de ser es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de un país, pues yo lo vería un poco difícil de que así ocurra. Quizás las cosas operativas, es probable que se reduzca un poco el tamaño, quizás no sabemos el tema de infraestructura física, que ocurra. Digamos que hay un tema de inmediatez y de... hoy, por ejemplo, habíamos podido perfectamente realizar este podcast de manera virtual, seguramente, ¿cierto? Yo me había podido conectar desde donde estuviese y lo habíamos podido hacer igual, pero digamos que el contacto humano, el contacto físico, pues siento que tiene unas bondades y unas exigencias, pues, o particularidades que no las reemplazará jamás, digamos, la tecnología. Y eso se traduce, pues, en que jamás el ser humano dejará de existir por más robótica, por más esfuerzos, por más teletransportación, porque puede venir de todo. Doctor Jorge, agradecerle. Usted nos ha dado unos puntos de vista que lógicamente solamente usted los podía tener muy claros por sus 30 años, lógicamente, de experiencia, por lo que ha sido estar en la rama durante tantos años y lógicamente esta perspectiva que también nos da una tranquilidad muy grande a muchos de los abogados, en los cuales ya podemos de una cierta manera visualizar que no vamos a ser tan fáciles de reemplazar como tanto nos lo dicen con esto de la IA. Entonces, doctor, agradecerle de nuevo. Fue un gusto de verdad tenerlo como nuestro segundo capítulo. La verdad, pues ojalá las cosas se nos den para que lo podamos tener más adelante en otro de nuestros capítulos para que nos siga dando esas clases tan magistrales que Javier nos pudo dar el día de hoy. Muchas gracias, doctor. No, pues muchas gracias a usted, doctor Javier, por la invitación. Yo me siento aquí como en casa, en esta facultad o en esta universidad que acogió también al tío Jorge Carreño, a quien quise mucho y que el Palacio de Justicia aquí contigo pues lleva su nombre, y el Centro de Conciliación o el Consultorio Jurídico de la universidad también lleva su nombre. Entonces yo estoy muy agradecido y reconocido con esta universidad, y las veces que ustedes consideren, pues estaré muy agradado de acompañarlos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.
Al final el derecho solamente no es ello, lo que es el derecho. No solamente nos quedamos en códigos, en tribunales. El derecho es todo aquello que comprenda esas situaciones que es el servir a la sociedad. Eso que es esas múltiples esferas de lo que es también el servicio social, la empresa, el sector público, el ejercicio independiente que desarrolla cualquier abogado o litigante. Los abogados no solo somos una profesión, somos parte fundamental de ella. Mediante el derecho nosotros creamos, regulamos relaciones y fortalecemos instituciones y creamos sociedad. En Sinoflesiones entendemos que ese trabajo de aprendizaje jurídico no solamente va a quedar en lo que es ello, el aprendizaje, es también escucharnos, aprender que las vivencias, las reflexiones, sobre todo esas personas que tienen trayectoria, pueden ser de grandes beneficios para nosotros en el aprendizaje y, lógicamente, de los expertos para poder llevar esto a Colombia y al mundo. Historias, retos, aprendizajes nos recuerdan que el derecho definitivamente se construye todos los días y se construye a partir de esas vivencias y de esas historias que grandes expertos vienen a compartir con nosotros. Gracias por acompañarnos en este espacio de conversación y de reflexión. Sin Objeciones, el podcast donde el derecho se vive y se crea.